pero de fábrica. ¿Cómo es posible? Eso venían así. Pero a lo mejor de una manera no hacía más caliente para eso sí. Estamos aquí en el Burgo de Ebro, estamos con Santiago Fumaz, hijo. Has venido a la exposición, ¿qué es lo que nos has traído? Has traído un motor, ¿no? Sí, es una reproducción del primer motor que construyó Henry Ford, que lo probó en el fregadero de su casa la Navidad de 1893. Es un motor de 4 tiempos. Es un motor de 4 tiempos de explosión de gasolina, De gasolina, ¿no? Sí, sí. Vale. Cuéntanos un poco la historia de cómo Henry Ford llegó a... Bueno, a ver, pues... viajó a Europa, sí, explícanos un poquito. Sí, estuvo en una exposición en París y allí vio unos motores de gasolina, de explosión, y quedó interesado en ello y se llevó la idea, decir, ¿no? que sí, se llevó la idea. Hay que decir que trabajaba en la Westinghouse y tenía acceso a y tenía talleres conocimientos técnicos, ¿no? Sí. Y entonces construyó este motor y a partir de este motor que él lo concibió, hay lo una cosa grabado, lo que sí que hizo después ya, él aún lo evolucionó y mejoró más cosas, porque este motor pasó de ser de un cilindro a... a 2 cilindros en el primer coche que construyó 3 años después. Un cuadriciclo, un coche con unas ruedas tipo bicicleta, que en 3 años pasó del primer motor estacionario al coche. Y lo que dicen, hay una curiosidad, una cosa que es que dicen que lo conectó, que no está muy claro cómo hizo el encendido. Hay ilustraciones, dibujos antiguos en el que se ve un cable que conecta la bujía a un portalámparas de una bombilla. Yo no sé si sería eso, porque en esa época estaba la guerra de corrientes entre Edison y Nikola Tesla. Y claro, había muchos sitios que la corriente era continua, no alterna como tenemos hoy en día. Entonces a lo mejor, yo no sé cómo lo conectaría a un portalámparas, pero bueno, dicen que no está claro. Y bueno, es un motor que... Bueno, ya fabricó el primer cuadriciclo. Sí, en 1896. Y ya fue el primer paso. Primer paso para... Luego ya hizo varios modelos de coche y hasta que se popularizó con el Ford Modelo T, ¿no? Que ya se extendió, empezó la producción en masa. ¿Cuándo empezó a hacer el Ford T? Pues yo creo que en 1909. Por ahí más o menos. 1908. Sí. Oye, pasó de la Westinghouse a una superempresa, ¿no? ¿Quién ayudó? ¿Sabemos algo de la historia? ¿Quién le pudo ayudar? No lo sé, no lo la verdad. Bueno, a papá Estado seguramente que le echaría una mano. Ahí en Estados Unidos a los emprendedores les ayuda bastante. Puede ser. O sea que estaban el señor Edison y Tesla reñidos.
Sí, bueno, eso es otra historia. ¿Sabes que Tesla es una marca de coches Eléctricos, sí, eléctricos sí, que sí, son los sí. mejores Lleva del el mundo? nombre de Nikola Tesla. Tesla era figura, ¿no? En el mundo de la Sí, electricidad? sí, 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 era físico, se le debe, tiene tantos inventos como Edison de patentes. Y hubo un problema entre ellos y es que Edison apostaba por la corriente continua y Tesla por la corriente alterna. Entonces hubo una lucha allí. Tesla trabajó para Edison y sí, sí, trabajó para Edison y Edison se portó muy mal con Nikola Tesla, no le pagó lo que le había prometido y bueno, y Edison mató hasta elefantes, ¿no? Para demostrar que su corriente era más segura que la de Tesla, cuando hoy en día tenemos la corriente alterna en nuestras casas porque es más segura que la corriente continua. Y bueno, al final se ha impuesto la corriente alterna, pero ahí en aquella época pues hubo una lucha porque claro, estaban haciendo, ¿no?, todo esto de la electricidad a nivel de usuario y claro, el establecer una corriente u otra pues era importante. Marcar la pauta para todo un futuro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno. Tesla hizo cantidad de inventos y luego hay una no me sale la palabra. Que era muy enigmático Tesla, ¿no? Porque hacía unas demostraciones. Por ejemplo, el control remoto se lo debemos a Nikola Tesla. ¿No era el que quería hablar también con el inframundo? ¿Hizo algún invento para...? No, ese era Edison, precisamente. Ahí quería hablar con los fantasmas. Sí, quería hacer un aparato para comunicarse con los muertos. Sí. Oh. Bueno, pues oye, que muchas gracias por todo, Santiago. Nada, encantado. Es un crack, venga. Gracias, hombre. Bueno, estamos en la Feria del Burgadero, estamos con Víctor Díez. Víctor Díez es un gran aficionado y un restaurador de motos clásicas. En principio también, Víctor, lo que sí que podemos decir, incluso él llegó a tener una moto como esta. Víctor, ¿qué moto estamos viendo aquí? Bueno, pues estamos viendo una Derby de 50 centímetros cúbicos, fabricada expresamente para la competición, para los circuitos. Y entonces, bueno, pues Derby allá por los años 70 se planteó para realzar un poco las cualidades de los pilotos españoles, pues lanzar una moto a modo de carreras cliente para poder correr en carreras tanto españolas como en carreras internacionales. Y bueno, la verdad es que acertaron porque, aunque no hicieron muchas unidades, pero prácticamente todos los pilotos que corrían en el Campeonato de España se dotaron con una unidad de esta moto y bueno, pues sirvió un poco como moto escuela y bueno, pues lo que decíamos en principio, y poner de manifiesto la calidad de los pilotos españoles. Porque claro, esta moto en principio podemos decir que fue prácticamente la primera moto carreras cliente que se fabricó en España, porque antes se corría o con moto oficial o con moto trabajada en casa, que digo yo. Efectivamente, Derby ya había fabricado anteriormente, a finales de los 60, otro modelo como concepto carreras cliente, pero con un desarrollo tecnológico muy inferior, con lo cual pues no eran motos que tenían las prestaciones para poder correr carreras internacionales, como es en el caso de este modelo que hicieron después. ¿Sabes quién fue el ingeniero de Derby que desarrolló esta moto? Bueno, pues Derby tenía un importante departamento de carreras donde desarrollaban las motos con las que Ángel Nieto y otros pilotos como Santiago Herrero o Busquets compitieron en las primeras carreras internacionales. Y bueno, el ingeniero jefe era Francisco Tombas. Era todo un equipo de técnicos de un alto nivel que, dedicados en exclusiva a un departamento de competición, desarrollaban todo lo relativo a las competiciones, a las carreras. ¿Y esta moto en principio que estamos viendo, nos puedes decir alguna característica de ella? Bueno, pues la característica principal es que el motor está desarrollado en función de las características y prestaciones
semejantes a las motos que corrían en el Campeonato del Mundo. Es una moto, la cilindrada hemos dicho que la moto sirve para correr en 50. En 50 centímetros cúbicos, efectivamente. ¿Y el motor un poco, alguna característica, velocidades, cómo tiene la transmisión, alguna cosita así? El motor en principio se hizo con refrigeración por aire, que de alguna manera venía a abaratar los costos porque se pretendía hacer una moto que económicamente fuera asequible pues, para las economías de los pilotos de la época. Y bueno, el resto de la tecnología del motor pues semejante a las tecnologías de las motos que corrían en el Mundial. Bueno, pues tenemos una caja de cambios de 6 velocidades, una admisión para la carburación por válvula rotativa, un encendido motoplaz de rotor interior y el embrague seco. Luego es un motor de carrera corta para alcanzar un mayor número de revoluciones. Y, ¿Esto podría alcanzar cuántas que sería el pico de revolución? Bueno, en estas motos que no eran tan potentes como las motos oficiales de Ángel Nieto, Santiago Herrero, etcétera, pues daban una potencia alrededor de 16-17 caballos y esto les permitía alcanzar velocidades punta de 180-185 kilómetros. Motos muy ligeras de peso, con una aerodinámica muy estudiada y muy desarrollada para la competición, porque claro, esto es lo que tenía Derbi, que tenía mucha experiencia de trabajar la aerodinámica de sus carrocerías, de los carenados en túnel de viento. Y bueno, pues toda esa tecnología y toda esa experiencia fue aplicada en estas unidades, en estas pequeñas motos. Pues muchísimas gracias, Víctor. Bueno, de nada, a vosotros. ¿Cómo te llamas? Dile cómo te llamas. Alejandro. 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 ¿Que vives aquí en el Burgo? Sí, dile. Sí. ¿Qué años tiene Alejandro? Así, decile. ¿Cuántos Vale. tienes? 3. 3, lo dice con la mano. A ver, hazlo otra vez, ¿cuántos tienes? Hazlo con la mano. 3 años, muy bien. 3 años. ¿Te gustan los coches y las motos? Sí. Sí. Sí, hemos venido a verlos. Y aquí al lado está... Fuerte. Cos. Marcos, Ah, Marcos, sí, lo había entendido. ¿Y qué años tiene Marcos? dile cuántos tiene. 3. A ver, otra vez. Otra vez. ¿Cuántos tienes? 3, muy bien. ¿También te gustan a ti las motos y los coches? Venga, hala, pasarlo bien. Muchas gracias, Marcos. Venga. Estamos en la Feria del Burguero, estamos con Jesús Zabalegui. ¿Tú has venido desde dónde, Jesús? Desde Navarra, De Navarra. ¿De qué población de Navarra? de Artajona, Artajona. ¿A cuántos kilómetros cae aquí más o menos de a Zaragoza? unos 150, 160. ¿Qué pasa? ¿Hay afición también en Artajona al mundo de los vehículos clásicos? Algo de afición ya estamos otro y yo y va. Ya, no te creas que hay mucho, 2, pero va bien aficionado. Sí, tenéis. ¿Cuántas motos tiene Jesús? Pues creo unas 15 creo que tengo. Está muy bien. Sobre todo, ¿qué marca de moto tienes más? Sanglas, Sanglas. de las primeras. Tengo rígida, tengo 295, de las primeras, vaya, Oye, ¿qué te 350. parece? ¿Qué opinión tienes tú de la Feria del Burguero? Dinos algo. Pues me parece que merece la pena la feria del Burgo de Ebro, sí. Ya encuentras cositas para los aficionados, encuentras cajónicos, que es de donde sacas cosas que merece la pena. Vale, pues muchas gracias, Jesús. Venga, gracias. De la Feria del Burgo de Ebro. Jonathan, ¿de dónde has venido tú aquí? De Aranda de Duero, Burgos. Burgos. ¿Cuántos kilómetros tienes más o menos? 270. Oye, Jonathan, ¿qué tipo de producto expones tú aquí en la Feria del Burgo de Ebro? Dime. Yo llevo recambio nuevo y usado de mobilete, Principalmente, ¿no? principalmente. ¿Cómo ves? ¿Te gusta este tipo de ferias? Sí, así de gente particular, tal, que sí que está restaurando mobiletes que tenían en casa, eso, bien. Porque en principio de esto no se puede vivir. Quiero decir, lo tuyo. Tú No, tienes de tu esto trabajo, ¿no? tengo mi trabajo y esto es como hobby, es un material que bueno, no es un material muy caro, es un material asequible, entonces no se puede vivir de ello. Vale, pues muchas gracias, Jonathan. Vale. En el Burgo de Ebro, hoy es domingo. ¿Cómo te llamas? Samuel. Samuel. ¿Desde dónde has venido aquí a la feria? Samuel. Pues de Zaragoza. ¿Te gusta? Sí, me ¿Qué es gusta lo que mucho. más te ha gustado de la feria? Dime. Pues todas las motos, el 600, la moto esa ahí de carreras, un poco todo. Vale. ¿Tenéis moto en casa? ¿Tiene moto tu padre? Sí, una Suzuki R600. ¿Y tienes tú alguna cosa que te deje tu padre por ahí? En el pueblo tengo 2 quads y ahí me muevo muy bien y todo. Con cuidado, ¿verdad que sí? Sí, con cuidado. Muchas gracias, Samu. De nada.